Vamos a ver cómo el libro de Lucas, capítulo 24, verso 46, nos revela que el arrepentimiento es algo que Dios lo otorgó en la persona de Jesucristo, cuando Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Escucha esto. Lucas, capítulo 24, verso 46. Y dice así. Y les dijo, está hablando Jesús, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Escucha lo que está diciendo Lucas. Así está escrito y fue necesario que Cristo padeciese, que Cristo resucitase de entre los muertos al tercer día, y, escucha, y que se predicase en su nombre, ya no en el bautismo, dice ahora Lucas, en su nombre, el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ahí está claro. Si Cristo no hubiera padecido, si Cristo no hubiera resucitado, déjame decirte que seguiríamos solamente predicando el bautismo para arrepentimiento y perdón de los pecados. Pero déjame decirte que no habría arrepentimiento, porque mientras Cristo no muriera, nuestros pecados seguirían vigentes. Pero gracias a que Cristo padeció, a que Cristo murió, a que Cristo resucitó, hoy tú y yo sí podemos predicar el arrepentimiento, podemos predicar que la gente puede cambiar su manera de pensar y puede cambiar su manera de actuar de una manera permanente y no temporal como los hacían los del antiguo pacto. Si tú y yo, hermano, decimos estar arrepentidos y continuamente seguimos reincidiendo y reincidiendo en los pecados, déjame decirte que nuestro arrepentimiento es humano y no es el arrepentimiento que está produciendo Dios. Amén. Esto es algo que nos lleva a entender que muchos de nosotros no estamos realmente arrepentidos y convertidos a Dios. Hemos entendido el Evangelio de una manera humana, de una manera solamente temporal, pasajera, pero no de una manera espiritual. Cuando nosotros la entendemos de una manera espiritual es porque Dios nos está abriendo el entendimiento. La Biblia dice que las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. Vamos adelante, escucha. La historia de Lucas, quien fue compañero de Pablo y su posible discípulo, nos muestra que el arrepentimiento vino gracias a que Cristo padeció y resucitó de los muertos, y con ello, desde ese día hasta el día de hoy, podemos predicar y anunciar que en el nombre de Jesús hay arrepentimiento para el perdón de los pecados. Amén. ¿Qué hay en Jesús? Arrepentimiento para perdón de los pecados. Antiguamente no había arrepentimiento, la gente no cambiaba su manera de pensar, la gente lo que hacía era que se volvía a Dios, se acercaba a Dios, pedía perdón a Dios, ofrecía el cordero, ofrecía el ayuno, se vestía de silicio y de ceniza, pero pasaba el tiempo, los meses, los años, y su manera de pensar volvía a ser la misma, volvía a reincidir en los mismos pecados. Pero hoy tú y yo, por la sangre de Jesucristo, nuestra manera de pensar cambia, no temporal, sino permanentemente, y no volvemos a reincidir en los mismos pecados, porque Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos da la fuerza para no volver atrás. La Biblia dice que la gente que está falsamente arrepentida vuelve a su vómito como el perro. La gente que está falsamente arrepentida vuelve a su vómito como el perro, y como el cerdo vuelve al revolcadero. Pero nosotros que tenemos la naturaleza de Dios injertada, es imposible que continuaremos en el pecado. Pablo dijo, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos, escucha, los que hemos vuelto al pecado, ¿cómo viviremos? ¿Cómo viviremos aún en eso? Si estamos arrepentidos, si nuestra mente fue afectada, nuestra conducta fue afectada de una manera espiritual, no de una manera temporal, ¿cómo vamos a regresar al pecado? No se puede, es contranatural, escúchalo, es contranatural. La simiente de Dios está en nosotros, no podemos concertar nuevamente con el pecado. Sigamos adelante, hermanos. ¿En dónde se encuentra hoy el arrepentimiento y el perdón de los pecados?
Hagamos esa pregunta, razonemos un poquito. ¿En dónde se encuentra hoy el arrepentimiento para el perdón de los pecados? Si el antiguo pacto ya vimos que no daba arrepentimiento y perdón de pecados, ¿hoy en dónde lo encontramos? Vamos a Hechos, capítulo 5, verso 31. Escucha lo que dice la palabra del Señor. A este, hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué hizo Dios Padre? Ha exaltado a su diestra a Jesús como príncipe y como salvador. ¿Para qué Dios exaltó a Jesús como príncipe y salvador? Dice la palabra, para dar a Israel perdón de pecados. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que no había arrepentimiento para perdón de los pecados. Los pecados se cubrían, pero que Dios manda a Jesús, Jesús muere, Jesús resucita y Dios lo ha exaltado a su diestra para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Gracias a que Jesús murió, gracias a que Jesús resucitó, hoy tú y yo podemos obtener arrepentimiento, escucha, para perdón de los pecados.